¿Qué tal, compañeros? Vamos a empezar con una serie de videos con respecto a un nuevo tema en termodinámica que se llama gases ideales. Los gases ideales, la materia tiene tres estados, ¿sí? El sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, esta ecuación o esto que vamos a ver es para nuestro tercer estado, que serían los gaseosos. Entonces, Robert Boyle en 1962, él descubrió que la presión era inversamente proporcional al volumen específico. Esta V, que es minúscula, significa volumen específico. Este volumen específico está dado en metros cúbicos dividido kilogramos en el sistema internacional. O sea, es el volumen por cada kilogramo de masa, ¿sí? Ahora, en 1802, J. Charles y J. Gay-Lussac, que son dos físicos franceses, descubrieron que la presión era proporcional a la temperatura. Entonces, la presión es inversamente proporcional al volumen, pero es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, a la hora de que yo quiera hacer esto una igualdad, yo debo multiplicarlo por una constante. A esta constante se le denominó con la letra R, y esta constante R se llama constante de los gases. Ahora, este valor de R es particular para cada gas, o sea, cada sustancia o cada gas va a tener una R específica. Entonces, esta fórmula que yo tengo acá podría quedar presión por volumen va a ser igual a R por T, ¿sí? Ahora, ese valor de R, que se llama constante de los gases, ustedes pueden encontrarlo en las tablitas que yo les subí al GES. Yo les subí al GES en el curso de termodinámica en material de apoyo un archivo que se llama tablas termodinámicas. Entonces este valor de R lo pueden encontrar ustedes en las tablas A-1, ¿sí? Vamos a ver, vamos a tratar de mostrárselas acá por el medio del video. Entonces la tabla A1, veamos. La tabla A1 es la primerita que ustedes tienen de ese juego de tablas, que son, si no estoy mal, como 5 tablas las que yo les subí. Entonces aquí, si ustedes ven la sustancia, que tienen agua, aire, alcohol etílico, alcohol metílico, amoníaco, argón, etc. Hasta llegar hasta el xenón, si tienen una buena cantidad de sustancias, ¿sí? Si se dan cuenta, les da cuál es su fórmula química. Por ejemplo, la del agua es H2O. Luego les da una situación que se llama masa molar y está dado en kilogramo por mol. Y la cuarta columna es la constante del gas, R. Desen cuenta ustedes que esa constante, sus dimensiones son joules por dividido kilogramo por Kelvin. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese valor es distinto para cada gas, o sea, esa constante es diferente para cada gas. Ahora, esta dimensión que ustedes tienen acá de joules dividido kilogramo por Kelvin, vean, tienen aquí un asterisco, entonces vienen en la parte de hasta abajo de la tabla y aquí está lo que significa ese asterisco. Entonces, veamos. Dice, la unidad en kilojoules dividido kilogramo por Kelvin es equivalente a kilopascales por metro cúbico dividido kilogramo por Kelvin. La constante de gas se calcula mediante R dividido RU dividido masa, donde RU tiene un valor de 8.31447 kilojoules dividido kilomol por Kelvin. Y la masa IM es la masa molar. Esta M es la que ustedes tienen acá, en la tercera columna. Bueno, entonces, repitiendo, la constante R, según lo que acabamos de ver, dice que en la tabla está dado en dimensiones kilojoules dividido kilogramo por Kelvin. Pero en la tablita nos hacía referencia que esta dimensión es equivalente a decir kilopascales por metro cúbico dividido kilogramo por Kelvin. O sea, ese valor de R puede ser esta dimensión o esta otra, dependiendo los datos que a mí me den en el problema. Ahora, aquí en la tablita hacía referencia que esta R era una relación, ¿sí? Esta R, nuestra relación va a ser igual a
a una RU dividido M, donde decía que esta RU se llama constante universal de los gases ideales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta RU y la R que tenemos allá? Que esta R es diferente para cada gas. En cambio, el valor de esta RU es la misma para cada gas. O sea, esta RU es igual para cada gas y nos daban ahí un valor de RU. El valor de RU es de 8.31 kilojoules dividido kilomol, kilomol por Kelvin, que es equivalente a decir a 8.31 kilopascales por metro cúbico dividido kilomol por Kelvin. O sea, ambos valores son los mismos, las dimensiones son equivalentes. Ahora, este es en el sistema internacional. En el sistema inglés, esta RU equivale a 1.986 BTU, que se acuerdan ustedes que eran British Thermal Unit, dividido libra-mol por grado Rankine. ¿Sí? Estamos que es lo mismo que decir 1545.37 pie por libra fuerza por libra mol por grado Rankine. O sea, ese valor es el mismo para cada uno de los gases. Este valor es el mismo para cada uno de los gases. Esta R, como ustedes pudieron ver, es diferente para cada gas y este valor lo pueden encontrar en la tabla A1 de las tablas que yo les subí al GES. Bueno, espero que no hayan dudas y si las hay, por favor tenemos el grupo de WhatsApp para poder resolverlas. Con todo gusto estaré atendiendo sus dudas. Bueno, ¿se acuerdan que esta M era la masa molar? Esa masa molar también la pueden encontrar ustedes en la tabla A1. ¿Se acuerdan que estaba en la columna número 3, que es diferente para cada uno de los gases? Volvemos un poco acá. Entonces, esta ley de los gases ideales realmente fue propuesta a la hora de tener 3 experimentos de Robert Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Entonces, habíamos dicho que la presión por el volumen específico va a ser igual a R por T, donde R es la constante de los gases y T es la temperatura, ¿sí? P es presión, V minúscula habíamos dicho que se llamaba volumen específico, y T dijimos que es la temperatura. Ojo, esta presión debe ser absoluta y la temperatura también debe ser absoluta, como hemos venido trabajando anteriormente. Tanto la presión como la temperatura deben ser absolutas. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que el volumen específico iba a estar dado en metros cúbicos dividido kilogramos? O sea que el volumen específico iba a ser igual al volumen dividido la masa, ¿sí? Entonces, como el volumen específico es el volumen dividido la masa, a esta ecuación que yo tengo acá, que se llama P por volumen específico igual a R por T, va a ser igual o equivalente a la presión. El volumen específico es igual al volumen, donde V mayúscula es igual a volumen, y M minúscula es igual a la masa. Entonces esta presión por el volumen va a ser dividido la masa, porque el volumen específico es volumen dividido masa, va a ser igual a R por T, donde presión por volumen es igual a la masa por R por T. O sea, esta expresión
es equivalente a esta expresión que yo tengo acá. ¿Sí? Son dos fórmulas donde implican diferentes variables, pero son equivalentes. ¿Sí? Cualquier duda estoy para servirles. Bueno, ahora, habíamos dicho que esta R era igual a la masa. Esta R, perdón, iba a ser igual a la RU dividido la masa molar. ¿Estamos? Entonces, si yo sustituyo esto en estas fórmulas que tengo acá, entonces me va a quedar que la presión por el volumen va a ser igual a N, que es el número de moles, por RU por la temperatura, donde N es igual al número de moles y N es equivalente a decir a la masa dividido la masa molar. O sea, estas tres ecuaciones, esta y esta, serían ecuaciones equivalentes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar y lo que correspondería sería, ¿qué pasaría si yo tengo dos procesos? ¿Sí? En esos dos procesos yo voy a imaginarme que voy a tener dos estados. O sea, tengo un gas en el estado 1 y lo paso al estado 2. ¿Se acuerdan que para cambiar de un estado 1 a un estado 2 deben cambiar algunas propiedades? ¿Sí? Entonces, si esta sustancia que tengo acá es la misma que tengo aquí en el estado 2, entonces yo puedo asegurar que la masa es constante. Entonces, si la masa es constante, si M es constante, entonces yo podría venir y despejar la masa de esta fórmula que tengo acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo presión por volumen va a ser igual a M por R por T. Entonces la masa va a ser igual a la presión por el volumen dividido R por T. Esa sería mi masa. Pero como esto es constante, entonces yo puedo asegurar lo siguiente. Puedo decir que la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 dividido R de la sustancia por la temperatura va a ser igual en el estado 1, va a ser igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 dividido R por la temperatura 2. Y esto tendría que ser una constante. Dense en cuenta ustedes que si estoy hablando de la misma sustancia, esta R debe ser igual a esta R. Por lo tanto, yo puedo venir a eliminarlas de la expresión. Por lo tanto, va a quedarme presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 igual a presión 2 dividido por volumen 2 dividido temperatura 2. Esto siempre que la masa sea constante. ¿Sí? Bueno. Ahora, imaginémonos que no solo la masa es constante. Imaginémonos que tengo una situación donde yo voy a igualmente pasar del estado 1 al estado 2, pero aparte de la masa, yo voy a suponer que la presión es constante. Entonces, si la presión es constante, entonces a este proceso yo le voy a llamar proceso isobárico. ¿Sí? Entonces, en un proceso isobárico la presión es constante. Entonces, como teníamos nuestra fórmula que era presión por V igual a M por R por T, ¿sí? Que era nuestra ecuación de los gases ideales, ahora yo voy a suponer que la masa es constante y que la presión es constante. Por ende, también R va a ser constante porque vamos a hablar de la misma sustancia. Entonces yo puedo venir y decir que presión dividido M por R va a ser igual a la temperatura
dividido el volumen, ¿sí? Entonces, veamos nuevamente, presión es constante, masa es constante, R es constante. Entonces, M y R multiplican la temperatura, yo paso a dividir a la presión. Esto va a ser igual a la temperatura dividido el volumen, porque el volumen multiplica la presión, entonces paso al otro lado a dividir. Ahora, dijimos que esto iba a ser constante. Si esto es constante, entonces yo puedo asegurar que la temperatura 1 dividido el volumen 1 va a ser igual a la temperatura 2 dividido el volumen 2, que es lo mismo que decir, este está dividiendo, pasa acá a multiplicar, y este está dividiendo, pasa acá a multiplicar. Entonces la temperatura 1 por el volumen 2 va a ser igual a la temperatura 2 por el volumen 1. Y esto tendría que ser constante. Entonces esto va a ser cuando el proceso es isobárico. Proceso isobárico. ¿Sí? Entonces el proceso es isobárico, me utilizo simplemente esta fórmula. ¿Sí? Ahora, en el problema no van a decirme es un proceso isobárico. Lo que pueden decirme es la presión se mantiene constante, o hay palabritas ahí que ustedes tienen que deducir para saber si es un proceso isobárico. No se los va a decir directamente. Bueno, continuemos. Entonces, veamos acá. Voy a imaginarme ahora otro proceso, donde también tengo una sustancia que cambia de un estado 1 a un estado 2. A este proceso lo voy a llamar proceso isócoro. Ahora, ¿qué características tiene un proceso isócoro? Es que el volumen se mantiene constante. Si tenemos un proceso isócoro, la masa y la R y el volumen se van a mantener constante. Entonces veamos, teníamos nuestra ecuación que era P por la presión por el volumen va a ser igual a M por R por T. Ahora, dijimos que íbamos a mantener el volumen constante, y si la masa se mantiene constante y si hablamos de la misma sustancia, también R se va a mantener constante. Entonces voy a despejar y va a quedarme acá que la presión, perdón, el tiempo está aquí, la temperatura, perdón, está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y el volumen aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces va a quedarme M por R dividido volumen. Ahora, ¿se acuerdan que esto debe ser constante? ¿Sí? Y si eso es constante, yo puedo asegurar que la presión en 1 dividido la temperatura en 1 va a ser igual a la presión en 2 dividido la temperatura en 2. Entonces, esta sería nuestra fórmula para un proceso isócoro. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, supuse que la masa, no solamente la masa iba a ser constante. Luego supuse que la presión iba a ser constante además de la masa. Luego supuse que el volumen iba a ser constante además de la masa. Entonces ahora lo que correspondería es suponer que la temperatura va a ser constante además de la masa. Entonces, si la temperatura es constante, yo estoy hablando de un proceso isotérmico. Si es proceso isotérmico, entonces la temperatura es constante. ¿Sí? Entonces, si la temperatura es constante, nuevamente tenemos nuestra fórmula de los gases ideales, que es para presión por el volumen va a ser igual a la masa por la constante R por la temperatura. Entonces, ahora la temperatura va a ser constante, además de la masa, de la R y de la T. O sea, la masa, la constante R y la temperatura van a ser constantes en este proceso. Entonces yo puedo asegurar que la presión en 1 por el volumen en 1 va a ser igual a la presión en 2 por el volumen en 2. Y esta va a ser la fórmula para nuestro proceso isotérmico. ¿Sí? Espero me hayan comprendido. Entonces tenemos aquí tres procesos, ¿sí? Proceso
isotérmico, proceso isobárico y proceso iso. Cualquier pregunta, estoy para servirles en el grupo de WhatsApp. Esta sería la teoría para los gases ideales. En los siguientes videos realizaremos una serie de ejemplos para que quede claro cómo afrontar estos problemas y poder resolverlo de la mejor manera posible. Gracias. Acuérdense de imprimir sus fórmulas para tenerlas, sus tablas, perdón, para tenerlas a la mano y hacer su pequeño formulario para que no les cueste la realización de los problemas y la explicación que daré por medio de videos. Gracias.